buenas tardes a todos los presentes. Hoy vamos a continuar con este ciclo que iniciamos ya hace unos meses, dedicado a los espacios conventuales granadinos y dedicado en general pues, al arte religioso en la ciudad de Granada. Hoy quizás les despiste en ese sentido un poco el título de la conferencia, ¿no? La Madre de Dios en el arte, la Inmaculada, una iconografía propia. Pero teniendo en cuenta que estamos en el mes de mayo, que es el mes de la Madre, que es el mes de María, pues nos hemos permitido hacer un pequeño cambio en el guión, puesto que en cualquier caso lo que vamos a contar, teniendo en cuenta cosas que va a contar el conferenciante y que yo no voy a adelantar, por supuesto, pues va a estar muy relacionado también con nuestros espacios conventuales. Para mí es un auténtico honor presentar aquí a alguien que yo creo que no necesita realmente entre nosotros presentación, que es Andrés Molinari, y a quien tengo pues una especial amistad, un especial afecto y también un especial reconocimiento. Bueno, él es granadino, nació en Cástaras en 1951, pero su vida pues, ha girado mucho tiempo en torno a la ciudad de Granada. Aunque se doctoró por la Autónoma de Madrid, realmente pues, está muy ligado a esta ciudad y muy ligado no solamente al mundo del arte, como vamos a ver, sino especialmente al mundo de la educación, puesto que ha sido catedrático de instituto durante muchísimos años, pero su faceta va mucho más allá de ello, puesto que, es una faceta polifacética. Yo lo de poli lo llevo en el nombre, pero él lo lleva evidentemente en la enorme actividad que lleva en todos los sentidos. Estamos hablando de una persona que se ha dedicado al teatro, ha sido actor, ha sido escritor, dramaturgo, ensayista, crítico de arte, crítico para los festivales internacionales de música y danza, y además pues un magnífico compilador y divulgador de temas granadinos. Yo realmente lo conocí así, a través de algunas de sus obras, como puede ser un maravilloso libro que lleva por título Agua, Mármol y Bronce, y que nos dio a conocer pues de una manera personal y cariñosísima, pues ese tipo de elementos a los que normalmente no les hacemos mucho caso, ¿no? Como son los pequeños monumentos de placas, de estatuas, de fuentes, de pilares que realmente dan mucha vida a toda la ciudad. También he tenido la ocasión de compartir con él más de un debate, más de una cuestión a nivel histórico-artístico. Para mí siempre ha sido un placer cuando él se acercaba y a lo mejor pues hacía algún comentario sobre elementos, símbolos que normalmente otros no tienen la capacidad de ver y que en eso realmente pues Andrés me sigue fascinando hoy en día. Esa capacidad de observación tan personal, tan minuciosa, tan abierta a interpretar, a dar nueva vida a todos esos grandes símbolos del Renacimiento y del Barroco que tenemos en esta ciudad. Con lo cual, pues estoy completamente seguro de que la conferencia con la que nos va a ilustrar hoy nos va a dejar seguramente absortos y maravillados. Y poco más. También, recordarles que en los últimos tiempos pues, ha publicado otras dos excelentes monografías, que son dos libros dedicados monográficamente al tema del agua en Granada, uno sobre el pilar de Carlos V y el último que ha recibido la luz hace escasamente una semana. Yo tuve la ocasión de disfrutar de su magnífica presentación y disertación al respecto sobre la fuente de los gigantones de la ciudad de Granada, que es uno de nuestros emblemas urbanos más queridos. Y sin más dilación, ya cedo la palabra gentilmente a Andrés Molinari. Muchas gracias. ¿Puedes pasar? Sí. Adelante, maestro. Venga. Apaga la luz cuando pueda. Buenas tardes y la gratitud por delante de todo. Gracias sobre todo a Nuevo Inicio
por confiar en mí para cerrar el ciclo de este curso, una responsabilidad por encima de todo, gracias a la presentación de Poli, también a la catedral y a diversos aspectos que ha habido alrededor de facilitarme el que estén ustedes aquí hoy. Y, por supuesto, gracias también por llenar esta sala. Espero no defraudarles, como dice Poli, y contarles algo nuevo, algo diferente sobre la iconografía de la Virgen, la iconografía de la Inmaculada. No sería de recibo reunirles esta tarde para un nuevo corta y pega. Quiero darles una visión relativamente personal y con alguna pincelada nueva. Hablar de la Madre de Dios, hablar de la Virgen, es un compromiso, es una responsabilidad grandísima. No es fácil, con lo mucho que se ha escrito, con lo mucho que se ha dicho, apuntar algo nuevo o al menos ofrecérselo a ustedes relativamente claro para que este diálogo de 55 minutos que voy a tener con ustedes sea también gratificante en esta tarde de mayo. Hablar de las relaciones de... quita ya la luz. Hablar de las relaciones de el hombre con la divinidad es hablar de dos polos que atañen a nuestra inteligencia, la devoción y el dogma. La devoción siempre va ligada a nuestro corazón. Y la devoción es algo relativamente próximo a la lógica. Es lógico pensar que la Virgen amaba a su niño. Es lógico pensar que la Virgen de las Angustias sufría. Por lo tanto, en una devoción no es necesario el dogma. Les he puesto dos ejemplos de nuestra Granada, una tabla de la Capilla Real y nuestra patrona, para que vean cómo la devoción atañe a la lógica y no necesita ningún apoyo por parte de la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, el dogma atañe a lo mistérico, atañe a aquello que va más allá de nuestra lógica. Incluso supera los límites de nuestra inteligencia racional. Me atrevería a decir esta tarde que por mucha inteligencia artificial que haya, jamás habrá una fe artificial. La fe es algo totalmente lejano. Y en ese dogma es justamente donde vamos a centrar nuestra conversación. Los dogmas sobre María generalmente se centran en 4. María, con su maternidad divina, Madre de Dios. Se las he ordenado en esta primera diapositiva por orden cronológico de su proclamación por parte del papado. Maternidad divina. María es la verdadera Madre de Dios. Fue proclamado en el Concilio de Éfeso ya en el siglo V y fue muy refrendado posteriormente. En segundo lugar, la perpetua virginidad de María. En tercero, el que va a centrar toda la segunda parte de nuestro coloquio, que será la Inmaculada Concepción. Y por último, el más reciente, proclamado por Pío XII en el año 50, la Asunción al cielo. El hecho de que María, en cuerpo y alma, sube al cielo. Vean la distinción que hacía al principio. Es necesaria una enorme dosis de fe para creer en los dogmas, porque salen fuera de lo que es la lógica aplastante, la lógica del comportamiento de un ser humano como fue María. Ahora se los voy a ordenar en función de lo que pasa en un ser humano. Un ser humano, María de Nazaret, va a tener 4 dogmas a lo largo de su vida. Y los vamos a ver en la vida suya, que es, a fin de cuentas, similar a la vida nuestra, como seres humanos. En primer lugar, la concepción sin pecado en el vientre de su madre. Todos hemos sido concebidos en el vientre de nuestra madre. Pero a diferencia de María, nosotros hemos sido concebidos en pecado. María no.
Y ese es el primer instante en el cual aparece la primera célula de lo que después va a ser el cuerpo de María de Nazaret. Pasa el tiempo, se hace joven, llega a la madurez sexual y esa mujer, segundo dogma, no tiene relación con varón. Esa es la virginidad. Con frecuencia, aquellos que desconocen estos mecanismos suelen confundir virgen con inmaculada. No tienen nada que ver, como ven ustedes. Una cosa ocurre muchos años antes, en el vientre de su madre, y otra cosa ocurre en Nazaret, cuando ella, ya fértil, ya muchacha, ya incluso casada, no va a tener relación con un varón e incluso va a ser mistérico su parto, el nacimiento de su hijo Jesús. Tercer dogma, tiene un hijo que se llama Jesús y que curiosamente va a ser el Hijo de Dios. Por lo tanto, va a ser Madre de Dios, a pesar de esa virginidad que era el dogma inmediatamente anterior. Y después de una larga vida, después de ver sufrir a su hijo y después de muchos avatares, tanto en Jerusalén como en Nazaret, su cuerpo va a subir a los cielos en cuerpo y alma. Y ese es el cuarto dogma que va a ocurrir justo al final de su vida. Volveremos sobre este tema tan interesante. Un dogma para el primer instante de esta mujer en la tierra y un dogma para el último instante de esta mujer en la tierra. Curiosa situación. De los cuatro, el más fácil de representar por el arte es la asunción al cielo. Basta ver a una mujer empujada generalmente por los ángeles. Esto va a ser muy importante en la conferencia de hoy. Y quiero que anoten la imagen del lado de allá, que es la de Alonso Cano, y se fijen en lo que está haciendo el ángel de abajo. Está empujando una nube. Eso va a ser importantísimo desde el punto de vista de la ciencia, porque hasta bien entrado el siglo XIX, las nubes las movían los ángeles. No existía la palabra borrasca, ni anticiclón, ni tampoco dana, no. El hombre estaba convencido de que las nubes las movían los ángeles. Y vamos a ver cómo Cano, en ese maravilloso catálogo de alas, que es ese cuadro, en el que vemos alas de águila, alas de halcón, alas de cernícalo, alas de aves que tienen fuerza. La fuerza para subir el cuerpo de María desde la tierra a los cielos. Pero siempre con la nube, porque la nube va a ser importantísima en la historia del arte del que nos va a reunir esta tarde. No menos fácil es hacer el segundo dogma, María, Madre de Dios. Les voy a poner 4 ejemplos. El primero, el más antiguo que se conoce de esta iconografía. En la catacumba de Priscila, en Roma, ya aparece una mujer amamantando a un niño. Esa es la maternidad por excelencia. Las que habéis sido madres lo sabéis. No hay placer, diríamos, entrañable madre-hija, madre-hijo, que darle de mamar. Está dándole de mamar. Esa es la maternidad por excelencia. En la Edad Media, la maternidad de María va a representarse como el trono, en el románico, en el gótico. Un trono para el Rey de Reyes. Esa va a ser María. Y nosotros, en Occidente, nos vamos a quedar con la ternura, como elemento básico de la maternidad. María, con una ternura infinita, mantiene a su Hijo Jesús. Pero esto no es todo en el general. Un ejemplo de esa ternura la tenemos en Granada, muy desconocida, como ha dicho Poli en esas palabras laudatorias que no sé si me merezco. Me he fijado en los detalles más pequeños que tiene Granada a este respecto. Y este es un tondo que está en la parte alta de la fachada de Santa Ana. Una elusía,
un ejemplo de ternura. En esa portada, María mira a Jesús, Jesús la mira y hay una complicidad en la ternura. Esta es la Madre de Dios que vemos en Occidente. La ternura. También la odigotría, que es la Virgen que nos indica el camino, con esa mano que está a la vez señalando a dónde ir y quién es quien lleva en su regazo. La Madre de Dios. Vemos en esta muy buena fotografía cómo incluso Jesús está bendiciendo el papado, está validando el papado. Por lo tanto, María, Madre de un Dios que certifica la Iglesia Católica. Pero en Oriente, María es por excelencia la Madre de Dios. Los cristianos orientales son mucho más estrictos en este dogma. Cuando vemos a la Virgen del Perpetuo Socorro, vemos que incluso en griego están puestas las dos palabras de Madre de Dios. Esas dos palabras griegas con su vírgula encima, les recuerdo que la vírgula lo que hace es señalar que se han quitado las vocales. Aparece una M, una mo y una ro, mater, y una cho y una... Esas son las iniciales de María, Madre de Dios. ¿Y por qué sabemos que el niño que tiene en sus manos es Dios? Otro día les hablaré de lo importante que es que se le esté cayendo una sandalia. Eso es un símbolo para Oriente de que ese niño que está en manos de María es el Hijo del Rey, es Dios. Pero para que quede más claro aún, en otros iconos el niño lleva dos elementos fundamentales para determinar que es Dios en la Iglesia oriental. Un libro con el alfa y el omega, que fueron palabras propias de Jesús según el Evangelio de Juan, y esa corona con 3 franjas detrás y 3 letras griegas que son las iniciales de Yo soy el que soy. La frase que dice Yahvé nada más y nada menos que ante la zarza ardiente. Para los que no lo sepan, que puede que no lo sepan, esas 3 rayas, esas 3 estíbulos o salientes de una cruz griega, en Occidente las vamos a interpretar como las 3 potencias. Y cuando llegue aquí a Occidente, ese Cristo, que es el que sale en procesión desde la iglesia de San Cecilio, va a llevar las 3 potencias. Y esas 3 potencias son de origen bizantino, son de origen oriental. Esas 3 potencias, ahí lo ven, son la relación de que estoy procesionando a Dios. ¿Estoy procesionando a un hombre? Sí, porque lleva corona de espinas y está sangrando. Pero en la Semana Santa también procesiona un Dios. Y ese Dios se identifica por sus 3 potencias, que son la síntesis que hemos hecho aquí en Occidente de esas 3 ramas de la cruz de Oriente. En cambio, si los 2 primeros dogmas eran fáciles de representar, el mayor fracaso en la historia del arte es querer representar a una virgen. Ha sido imposible. No se ha podido hasta ahora representar una imagen que calque, que nos diga que esa mujer no ha tenido relación con varón. No ha sido posible. No ha sido posible representar una virgen, una mujer sin contacto con varón. En cambio, lo que se ha hecho es, pues jugar con la palabra. Y la palabra virgen, muy ausente en la antigüedad, sobre todo en la Edad Media, estaba sustituida por la palabra Santa María, en la cántica, por Notre Dame, en la catedral, incluso por Nuestra Señora
con abreviaturas. Ahora, como no hemos sido capaces de pintar una virgen, lo que hacemos es usarla constantemente. Y usarla constantemente para todo, acomodaticia. Y decimos Virgen del Rocío, y decimos Virgen de tal, y decimos Virgen constantemente. Conocedores de que no ha habido una imagen que refleje claramente a la Virgen. La Virgen del Silencio, en italiano, es la devoción básica, la devoción más querida del actual pontífice de la Iglesia Católica. Y vamos al tema, vamos a la Inmaculada. La Inmaculada, el cuarto dogma, está tan presente en Granada que me da vergüenza hablar aquí hoy teniendo tal catálogo de Inmaculadas en nuestra ciudad. Catálogo incluso nominal, como ven ustedes. Hay nombres que, sin nombrar a la Inmaculada, está presente, como el Colegio Pureza de María. Otras veces, un recorte de periódico antiguo, me está contando que la Escuela de Magisterio de Granada se llamó Inmaculada Concepción. Una de las pocas ciudades que tiene un hospital que se llama Inmaculada. Y ese gracioso grafito que tiene la Escuela del Triunfo, dedicado a la Inmaculada, hecho por los propios alumnos en la pared de su colegio. Como ven, no hay ámbito granadino que se extraiga a este dogma maravilloso al que vamos a dedicar la segunda parte de nuestra charla. ¿Qué es la Inmaculada? Hemos dicho que inmaculado es ese embrión que se forma en el cuerpo de nuestra madre y del cual vamos a derivar nosotros. Ese es el concepto de concepción. La concepción, otro día les hablaré de por qué Concepción y Concha. La concepción en el útero de nuestra madre es el primer momento de la vida del nuevo ser humano. Ahí comenzó nuestra vida. Ahí comenzó el ciclo que después nos ha permitido crecer y llegar a tener inteligencia y comprensión para que esta tarde podamos disfrutar este rato juntos de tertulia. Pero la Iglesia Católica sabe que venimos de una herencia de desobediencia. Y esa herencia de desobediencia fue en el paraíso. Nuestros padres, de los cuales heredamos la vida, el ADN, toda una serie de procesos, desobedecieron a Dios Padre. Y como consecuencia, en ese momento en que somos concebidos con pecado. Pecado original que, como ven ustedes, inmediatamente va a quedar limpio mediante los sacramentos. María va a quedar exenta de esto. Pero claro, ahora viene el problema. ¿Cómo represento yo la Inmaculada, que es un concepto uterino? ¿Cómo represento yo la Inmaculada, que es un concepto celular? ¿Cómo represento yo una célula en pecado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta del problema de representar la Inmaculada? Porque la Madre de Dios es fácil, la madre con su hijo. La Asunción es fácil, una mujer que sube al cielo. La maravilla de la historia del arte fue dar con la clave. Y la clave está ni más ni menos que en el derecho romano, en algo tan importante que hoy incluso conocemos perfectamente, concepto de mayoría de edad. ¿Qué es la mayoría de edad? ¿Por qué nuestro código jurídico hace unos jueces para mayores y unos jueces que se llaman para menores? ¿Por qué hay una edad a partir de la cual te consideras mayor de edad? ¿Por qué se supone que antes eres un inconsciente y solo el día que cumples una determinada edad depende de la nación y depende del derecho y depende del tiempo?
Hubo un tiempo en que la mayoría de edad en España eran los 21 años. Hay naciones en que son 16. Hay naciones en que son 18. ¿Por qué a partir del momento en que cumples 18 años ya tienes inteligencia y el día antes no? Son criterios que no vamos a entrar, pero que vienen ni más ni menos que de la época incluso merovingia. Ahí vemos a Carlomagno y a su hijo recién coronado por él en una miniatura perfecta en la cual me sirve para demostrar que la mayoría de edad, y tenemos muchos ejemplos en España, es el momento en el que puede ser coronado. Recuerden el caso de Isabel II, que tuvo que incluso de Alfonso XIII, que tuvo que tener una madre regente porque todavía no era mayor de edad para poder llevar la corona. Si nos fijamos en eso, la Inmaculada es la mujer que ha conseguido la mayoría de edad, por lo tanto, ha conseguido dos cosas importantes. Ahí lo vemos. Su madurez corporal, y por lo tanto es una mujer capaz de ser fecundada, capaz de dar a luz, capaz de ser madre, pero por otro lado, según el derecho que acabo de demostrar, es también el ser humano que tiene la inteligencia suficiente para darse cuenta de lo que está pasando dentro de ella. Y en ese momento la Inmaculada se da cuenta de la que ha caído encima, valga la expresión, de cómo ha sido elegida por el cielo para ser muy diferente del resto de seres humanos. Esa es el gran hallazgo de la historia del arte para representar a la Inmaculada. Una joven que ha llegado a su mayoría de edad, esto es importante, y ha conseguido dos madureces importantes: la madurez de madre y la madurez de la inteligencia. Y claro, se ha quedado estupefacta. ¿Qué me pasa? Podríamos decir aquel verso maravilloso de Lope de Vega: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? Hablándole al cielo. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Por qué he sido yo elegida? ¿Por qué en mi alma no hay pecado? Ese darse cuenta es el que vamos a analizar en las próximas imágenes. Pero claro, a la Inmaculada hay que crearla, hay que darle un sentido. Y les voy a poner solo 3 de los varios recursos que ha tenido la historia del arte para crear la Inmaculada. Ese cuadrito tan bonito que hay ahí, en el cual Dios Padre está creando a la Inmaculada, la está prácticamente llevando como niña para que crezca, está en la ermita de San Miguel Alto. Por desgracia solo se puede ver un día al año y es el día de San Miguel. El sacerdote la abre, se puede ver ese cuadro que tiene toda la pinta de ser de Bocanegra. Otro segundo modelo es aquel que nos relaciona con el mundo vegetal. Si María es un ser que no tiene pecado, lo más seguro es que tampoco los padres hayan cometido coito, hayan tenido un coito, que se consideraba, bueno, dentro de lo que cabe, en el mundo judeo-cristiano, como un acto pecaminoso. Para ello, se recurre a la reproducción vegetal. Todos recordamos que para plantar un olivo, nadie planta una aceituna. Por lo tanto, el olivo y muchos otros vegetales no se reproducen sexualmente mediante semillas. Se reproducen asexualmente, arrancando una rama del olivo viejo y plantándola en el campo. Esa metáfora sirvió para crear lo que se llama el árbol de Jesé. Es decir, la relación de los padres de la Virgen mediante los vegetales, no mediante un coito animal. Y ven cómo del vientre de Santa Ana está saliendo una rama, del vientre de San Joaquín está saliendo otra rama,
Ambas ramas florecen en esa maravillosa azucena que los sufís llamaban la lengua que no habla, y de ahí surge la Inmaculada Concepción. Un cuadro magnífico de nuestro Museo de Bellas Artes. Y otro modelo, propuesto por Juan de Sevilla, es el abrazo de Ana y Joaquín. Ana y Joaquín, mediante un abrazo, mediante el contacto manual, logran el nacimiento de esa niña que será la Inmaculada Concepción. Formas de darle sentido a ese enigma, a ese misterio maravilloso que es una mujer sin pecado. Repasemos el Apocalipsis para ver cómo se diseña una Inmaculada en la historia del arte. Primera frase del Apocalipsis 12. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer. Las dos palabras clave son mujer y cielo. Por lo tanto, ya hemos dicho que tiene que ser una mujer joven. Y una mujer que siempre va en pie. Nunca hay una Inmaculada sentada. Y además tiene que estar flotando en el aire. Siempre las Inmaculadas van a ser escenas exteriores. La ingravidez es una prueba de la ausencia de pecado, porque está flotando. Y ya sabemos que cuando San Miguel pese las almas, va a pesar mucho el pecado. Y los querubines, de nuevo, como apoyo. Porque, aunque ahora volvamos a hablar de los ángeles movedores de nube, es evidente que la ley de la gravedad está ahí. Y si yo no le pongo apoyo a la Virgen María, la Virgen se me cae al suelo. Por lo tanto, siempre tiene que haber un elemento importante. ¿Qué descubre Alonso Cano y sigue Juan de Sevilla y tiene un interés interesantísimo, valga la redundancia, en la escuela española? El hecho de abultar las caderas. Ese abultar las caderas que, bueno, los estudiantes de Historia del Arte simplemente dicen, forma del ciprés y demás, está sugiriendo también ya la maternidad, a la cual hacía referencia hace un momento. No solamente es inmaculada, sino que está dispuesta a ser madre. Y vemos ese abultamiento, esa taparse el vientre grávido tan característico de muchas mujeres, el disimulo. Por lo tanto, dice el Apocalipsis, está encinta. Esa mujer está encinta, la que ha aparecido en el cielo. Y la escuela granadina sabe ponerla encinta. Las caderas de la mujer están muy bien marcadas, dispuestas para acoger y a criar al Hijo de Dios, dispuesta a ser el primer sagrario de la historia. Vemos de nuevo a los ángeles moviendo las nubes y siendo apoyo de la Virgen María. Les hago hincapié en el cuadro magnífico de Alonso Cano, como el ángel está moviendo la nube. Los ángeles mueven las nubes para que o bien aparezca la Virgen, o bien se apoye la Virgen, o bien pasen cosas, como en el entierro del conde de Orgaz, donde ven ustedes que los ángeles están apartando las nubes para hacer un pasillo en el que el psicopompo, ángel maravillosamente pintado por el Greco en un escorzo, en un picado vertical, está subiendo el alma del conde de Orgaz, como si fuera un muñeco sin forma, para ser juzgado por la Trinidad en la parte de arriba. Son los ángeles los que empujan las nubes y son los ángeles los que van a mantener la nube para que la Virgen pueda apoyarse, siempre. Siguiente versículo del Apocalipsis. Vestida de sol.
Ese sol de invierno que crea ese halo que les he puesto ahí. Ese es el sol del cual está. Ese es el sol que vio Juan en Patmos cuando escribe el Apocalipsis. Un sol, como ven, que rodea a la Virgen por atrás. Un sol que incluso en las vírgenes mexicanas es doble. Hay un sol abajo y un sol arriba, alrededor de la cabeza. Lo que está hablando de un resol. Y los que sean de Ávila recordarán la Virgen de Sonsoles, que tiene 2 soles. Pero en la escultura tiene un problema, y es que yo tengo que esculpir la Virgen con pinchos. Y les he puesto la Virgen por detrás, la Virgen del Triunfo, para que vean la dificultad de tener que poner el sol en una escultura. Fácil en la pintura, bastante difícil en una escultura. Porque son como pinchos que salen, y en este caso no por detrás de la Virgen, sino por su costado. Siguiente frase del Apocalipsis, con la luna bajo sus pies. 2 lunas, y siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué es lo correcto? ¿Luna con los pinchos por abajo o luna con los picos para arriba? Pues miren ustedes, las 2 son válidas según lo que quiero indicar. La luna convexa, con los picos para abajo, es la luna astronómicamente correcta. Porque si el sol está en la espalda de María, la luna está iluminada justamente por ese sol. Luego tiene la forma con los picos hacia abajo. El sol, la luna y la iluminación es evidentemente la de la parte de arriba de la luna. Sin embargo, contradiciendo la ley astronómica, es mucho más cómoda, mucho más, diríamos, placentera, una como la que pinta Sánchez Cotán. Porque en ella se apoya a la Virgen sin tener ningún tipo de, diríamos, de miedo, de zozobra. Hace lo que se llama la luna cuna, la luna estable, la luna soporte. Ambas válidas. Lo que no es válido es lo que cuentan algunos guías de que es la luna musulmana. También luna llena. Fíjense qué maravilla este cuadro de la Abadía del Sacromonte, donde María está apoyada en una luna llena. Porque el Apocalipsis no pone que sea una luna ni creciente, ni menguante, ni llena. Dice luna. Pero es que, Niño de Guevara, aquí pinta una luna transparente, donde el angelito de atrás se ve en la luna. Y esas sugerencias de translúcida es una nueva sugerencia de pureza. Solo cuando he limpiado bien un cristal puedo ver lo que hay detrás. Luna transparente, María transparente. Una visión de este cuadro interesante y, como les decía, no solo novedosa, sino que les ofrezco a reflexionar sobre ella. Cuando Rubens pinta la misma luna llena, le añade lo que a Rubens le gusta, más detalles, y pone la manzana recién mordida y pone la serpiente, pero no deja de poner una luna entre nubosidad. Otros objetos que hay a los pies de María también son dignos de estudio y nos llevarían horas. No voy a abusar de ustedes, no teman. Hay veces, como en Velázquez, que la luna aparece con esa nubosidad nocturna. Atreverse a hacer una inmaculada casi crepuscular es también enriquecer nuestra visión de María. Y en el convento de la Merced, una inmaculada sobre un dragón.
hablar de Mujer sobre Dragón en Granada, lo dejo para ustedes para que reflexionen, ya que el Corpus se acerca a pasos agigantados. Penúltima frase del Apocalipsis. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. A lo largo de la historia ha habido estrellas con puntas y estrellas sin puntas. ¿En qué se basa? En que el autor haya leído o no haya leído no tanto a Isaac Newton, que es muy posterior, sino tal vez a Galileo. Si no hemos leído a Galileo, la estrella tiene puntas. Porque al ver desde la Tierra las estrellas con algo de nubosidad y algo de humedad, la humedad hace, incluso en nuestros ojos, que se creen una serie de ramificaciones de la luz. Los que usamos gafas lo sabemos bien. Sin embargo, cuando se descubre que la estrella realmente no tiene puntas, que las estrellas son bolas de fuego, y eso solo se puede hacer tras los descubrimientos de Galileo con su telescopio, los pintores comienzan a hacer inmaculadas cuyas estrellas son puntos de manchas blancas de pintura blanca. Por lo tanto, un antes y un después en las estrellas de la Virgen, en las estrellas de la Inmaculada. Unas con puntas y las otras, sobre todo, Alonso. Hoy sabemos que Alonso Cano, tenemos prácticamente toda la biblioteca de Alonso Cano. No físicamente, no tenemos los libros, pero resulta que como tuvo tantos problemas legales y demás, en un momento determinado tuvo que hacer un inventario de los libros para avalar a un abogado, muchos problemas. Y tenemos esa lista. Sabemos lo que leía y sabemos lo que han leído muchos pintores. Esa cultura científica de los pintores se refleja en el tema que estoy tratando. Vamos a las posturas y a los gestos que adopta la Inmaculada. Escultura y pintura. Les he traído la Inmaculada de las muchas de Granada. Les he traído la de San Ildefonso, la que hay en una de las capillitas de San Ildefonso. Y les he traído la de José Antolínez. En ambas me interesa que vean la rodilla. No es baladí que un escultor y un pintor saquen la rodilla de la persona. Porque la rodilla es el órgano del cuerpo humano destinado a reflejar el servicio, a reflejar la sumisión. Si en la cabeza está la inteligencia, en el corazón está el amor, en la mano está el hacer, en la rodilla están estas características fundamentales que María tenía. Y el autor quiere destacar. María quiere, les he puesto un ejemplo de rodilla derecha y rodilla izquierda, quiere mostrarse como sumisa. De hecho, se dobla la rodilla solo ante aquella persona que consideramos superior a nosotros. No doblamos la rodilla ante alguien a los que no queremos ni mucho menos someternos. Y siempre nuestra rodilla será el ejemplo de esa sumisión, de ese servicio que María lleva hasta el extremo. Pero quiero destacar el caso de José Antolínez. Muchas veces se pregunta, ¿qué es? ¿Una Inmaculada o una Asunción? Hay muchos autores que quisieron juntar ambos dogmas en una sola imagen. De hecho, Alonso Cano no hace eso en una sola imagen, pero sí en una sola capilla, la capilla mayor de nuestra catedral. Comienza con la Inmaculada, termina con la Asunción. El ciclo de la vida de la Virgen se abre desde el primer instante, como decía, de esa mujer en la tierra y el último instante de esa mujer en la tierra. ¿Damos un paso más? Vamos a dar un paso más.
¿qué simboliza realmente? ¿Qué quiere jugar con nosotros el principio y el fin? Quiere jugar a un nuevo alfa y omega. Si Dios, su Hijo, dijo, yo soy principio y fin de todas las cosas, yo soy el alfa y el omega, el pintor quiere demostrar que María, que ese alfa y omega lo hereda de su madre. Y María también tiene un alfa y un omega en la tierra. Alfa, primer momento en la tierra, omega, último momento en la tierra. Y eso en una sola imagen. Vamos a ver más posturas de María. Una de las más frecuentes, María mirando al cielo. La Inmaculada mirando al cielo. ¿Cómo no recordar la frase del Cantar de los Cantares? Aparta de mí tus ojos que me turban. ¿Cómo no dirigirlos al cielo, de donde viene toda su gracia? Esa mujer que decíamos hace un momento, que ha cumplido los 12, 14 años, es decir, que ha llegado a la madurez de la mayoría de edad, y ahora se ve totalmente llena de gracia, mira al cielo como diciendo, gracias y lo que tengo sobre mí. Dirígelos al cielo, María, pues de allí viene tu gracia. Y allí te han engalanado una morada desde el principio de los tiempos. María mira al cielo de muy diversas formas. No tengo tiempo de contarles todas. Estoy haciendo un resumen para todos ustedes para que puedan reflexionar esta noche y a lo largo del tiempo. Vean una mirada cándida y una mirada airada, una mirada sorprendida, una mirada de estupor. ¿Pero qué me ha pasado? ¿Pero qué habéis hecho con mi alma?, pregunta la Inmaculada de la derecha. Y la Inmaculada de la izquierda está simplemente mirando con una sumisión, con una dulzura, con un saber estar de suma tranquilidad. Es rara la Inmaculada que mira ahora de frente. La Inmaculada que mira de frente siempre nos va a indicar arcaísmo. Es decir, las Inmaculadas primitivas, casi todas ellas medievales, Inmaculadas muy relacionadas con el primer Renacimiento y esculturas. Esculturas que no tienen otra posibilidad que mirar de frente. El mirar de frente va a ser relativamente raro en las Inmaculadas, pero no por ello inexistente. Y la mirada hacia abajo. Miles de miradas hacia abajo. Vean estas dos miradas, la de María en el oratorio de la catedral, y un agradecimiento a la catedral por haberme permitido hacer esta fotografía, y la de Tiepolo. Elegancia, señorío, distinción. Ya no es aquella niña, ahora es la que, sabiendo lo que está pasando en su interior, es una señora. Esa majestad de reina, de soberana, que le va a permitir, cuando llegue al cielo, ser coronada por la Trinidad. Es una mujer que tiene conciencia plena de ser singular, de esa singularidad. Vean los dos rostros, vean los dos ojos, vean esa mirada, vean ese rictus de seriedad. Saben su esplendidez, de él porqué de su hermosura. Esas son las Marías que miran hacia abajo. Y ahora viene el culmen de las miradas. ¿Cómo hablar de este éxtasis místico? ¿Cómo pensar que ahí dentro hay un trozo de roble tallado, mitad por la mano de Alonso Cano, mitad por un misterio que le iba dirigiendo la gubia? Yo no me atrevo a hablar de esta imagen. No puedo hablar de esta imagen. Tengo que dejar que hable Juan de la Cruz y decir con él, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo
con toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. No puedo hablar yo de esta imagen de Alonso Cano. Solo llamarles la atención de algo. Alguien me dijo, no tiene corona. ¡Ay, insensato! ¿No te das cuenta de que su corona son sus pensamientos? ¿No te das cuenta de que está abstraída? Como decía mi abuela, tiene los ojos clisados. Porque está abstraída en sus pensamientos. Ahí dentro, esos pensamientos que coronan la Inmaculada de Cano son toda la teología de todas las religiones que han existido y existirán sobre la tierra. Inmaculada rara. Vamos a empezar. Bueno, Inmaculada rara yo les podría contar una docena, pero vamos a hablar de 3. Y simplemente 3 porque están en Granada, porque hay 3 ejemplares en Granada. La primera Inmaculada rara es porque tiene un niño. No es corriente que la Inmaculada tenga un niño. Pero volvemos otra vez al sincretismo del artista. El artista quiere en una sola imagen juntar 2 dogmas. Y en este caso quiere juntar la Inmaculada con la maternidad de María. Bueno, pues tenemos una en el Sacromonte, que es el famoso triunfo del Sacromonte. Otra, por desgracia perdida, también del Sacromonte, una Inmaculada preciosa que había en el Sacromonte. Y la famosa de Múnich, porque hay muchas imágenes de Inmaculadas con el niño. La de Marienplatz de Múnich, bueno, pues es magnífica y juega con la misma línea de la que estamos hablando. Primera Inmaculada rara, Inmaculada con niño. Pero esta Inmaculada es la Inmaculada alada. Tal vez es la primera vez que el 99% de esta sala está escuchando que hay una Inmaculada alada. Se han ido al Apocalipsis 12, 14, 15, que dice así. Fíjense en la imagen de Durero, en la imagen de abajo. Se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que pudiese volar lejos de la serpiente, es decir, del dragón, al desierto y a su lugar donde será sustentada. Y el dragón, enfadado, de 7 cabezas, arrojó de su boca hacia la mujer un gran vómito, como un río, para que ella fuese arrastrada por las aguas. Inmaculada alada. Y Dios Padre arriba bendiciendo a la Inmaculada alada. Y abajo el río. Y abajo el dragón de 7 cabezas escupiendo sobre la Inmaculada y la Inmaculada tratando de irse. Aquí vemos incluso otro ejemplo, también de la escuela holandesa, y su reflejo en un altar no muy lejano a Granada. Inmaculada alada, Inmaculada con alas. Inmaculada que trata de esquivar al dragón. Inmaculada que es de las pocas que ha pasado de la península ibérica a Sudamérica. En Sudamérica adoran la Inmaculada alada. Y les pongo el ejemplo de Miguel Cabrera en España, en nuestra península, y un ejemplo mexicano, para que vean la copia descarada, pero lo bien que entra la Inmaculada alada en México. Tratando de salvar al niño, tratando de salvar a Jesús de ese dragón que quiere arañar su pie. ¿Y por qué hablo de Inmaculada alada? Pues porque en Granada tenemos una. Y nadie la ha visto. Y nadie la ha visto. Y está en la Casa de los Tiros. Y está en la escalera vieja de la Casa de los Tiros, pintada en grisalla. ¿Y por qué sabemos que es la Inmaculada alada? Porque al lado hay un angelito que está soportando un cartel
nada más y nada menos que con un verso del Magnificat. Y Lucas, el amigo de María, hombre, la frase tenía que estar. Y he leído la frase que pone ahí y se la acabo de traducir ahí abajo. Ahí pone, deposuit potens de sede, et exultabis humiles. Despojó a los potentados de su sede y exultó a los humildes. Eso es el Magnificat. Y eso asocia indefectiblemente a María con la imagen de la Casa de los Tiros. Un ejemplo de Inmaculada alada en nuestra ciudad, cuyo catálogo de Inmaculada está por hacer y será voluminosísimo. Y un detalle de las 3 Inmaculadas raras que les comentaba, otro ejemplo en Granada, la Inmaculada Niña. Inmaculada Niña, un invento de un sacerdote almeriense, pero emigrado a México y creado en México. Esta orden, la Inmaculada Niña o Divina Infantita, está creada en México y en Granada tiene una comunidad. Ahí le he puesto la placa de metacrilato de la puerta de la comunidad, allí en la zona de, pues, donde vive mi amiga, cerca de bueno, pues el camino alto, bajo de Cuatro. No sé si está en el alto o el bajo, una cosa ahí intermedia. Y ven, saben más que yo. Y ven ustedes pues a una de las monjas presentando la imagen de Inmaculada Niña, que siempre va acostada. Siempre va dormidita, con una especie ahí de canesú y, bueno, pues con un bonito cojín y una almohadita preciosa. Una Inmaculada rara, no frecuente en muchos sitios, pero que en Granada la tenemos, Inmaculada Niña. Y todo cambia en 1858. Si la Inmaculada había sido definida por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, como dogma católico, antes de 2 años después, la Inmaculada se aparece en cuerpo y alma en la tierra. En la primera mitad de 1858, la Inmaculada se le aparece a Bernadette de Soubirous, en la gruta de Lourdes, y le dice en un francés perfecto: Je suis l'Immaculée Conception. Cabe preguntarse, ¿María habla francés? ¿La Virgen María habla francés perfectamente? Pues sí, María habla francés. Porque se nos olvida, estamos muy en las redes y muy poco en la reflexión, muy poco en los sillones para pensar y para reflexionar. Se nos olvida que María estaba junto a los apóstoles el día de Pentecostés. Y ella también recibió el don de lenguas, igual que los apóstoles. Y lo detalla Lucas perfectamente en Hechos de los Apóstoles 2:4. Por lo tanto, María habla francés en Lourdes, habla portugués en Fátima, lo celebraremos pasado mañana, habla español en Guadalupe, México, cuando se le aparece a Juan Diego, y habla serbocroata en Mendigore, que es la última aparición admitida por el Vaticano. Hoy, aquí y ahora, quiero proclamar una nueva gloria de María, María políglota, María con su don de lenguas. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa con la nueva Inmaculada? La que dice, yo soy la Inmaculada, por lo tanto, Bernadette, fíjate en mi imagen, que es la nueva, la real Inmaculada. Una Inmaculada que le ha desaparecido la luna de los pies. Una Inmaculada que ahora tiene un rosario en la mano y antes jamás había tenido un rosario. Una Inmaculada que va de blanco con una cinta azul alrededor de la cintura. Una Inmaculada totalmente diferente. Esa es la Inmaculada que además
es la Inmaculada, que vuelve a tener la misma imagen cuando 60 años después se aparece en Fátima. Más o menos. Una Inmaculada espigada, alta, muy delgada, de hasta 8,5, 9 cabezas de altura, de nuevo con el rosario en la mano, con las manos abiertas unas veces a los pastorcillos y a Bernadette, otras veces cerradas, pero muy diferente a las Inmaculadas que hasta ahora habíamos visto. Y una Inmaculada que va a definir el arte del siglo XX-XXI. Desde Andújar hasta Mendigore, pasando por la iglesia de San Francisco de Granada, la Inmaculada ya no será igual que antes. Ya será la Inmaculada que dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces cabe preguntarse, y termino, ¿estaban equivocados Alonso Cano y Murillo? ¿Estaban equivocados Velázquez y Zurbarán? No. Fijaros, cuando uno está enamorado, sabe cuál es el rostro de la persona amada. Lo tiene ahí en el escritorio o lo tiene de salvapantallas, pero de pronto el enamorado cierra los ojos y la faz de la persona amada se transforma. Ahora adquiere una luminosidad diferente, el atuendo cambia por completo. Hay una luz alrededor de la persona amada. Hay formas y maneras que no están en la fotografía real de esa persona. Por lo tanto, ni Murillo, ni Cano, ni Velázquez se equivocaron. No. Lo que hicieron fue un acto de amor. Frente a la Real Inmaculada que se le aparece a Bernadette y a los pastorcillos de Fátima, ellos lo que hicieron fue abrirnos esa puerta que se llama arte al amor a María. Una puerta que es muy diferente porque es un acto de amor. A fin de cuentas, señores, es la puerta que he querido abrirles esta tarde. Una puerta al amor a la Virgen María. Una puerta que espero que se mantenga abierta para ustedes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por este magnífico repaso por lo que es el surgimiento de una iconografía que tiene una enorme importancia en toda la historia del arte y que tiene un desarrollo también gigantesco en Granada, puesto que hablamos de una ciudad en la que ciertamente surge por tradición la primera iglesia dedicada a la Inmaculada Concepción en la cristiandad, donde tenemos, como podremos ver seguramente después de este verano, tenemos también un magnífico convento dedicado a la Inmaculada Concepción a través de las franciscanas concepcionistas, donde tenemos la presencia de Pedro de Castro, favoreciendo los movimientos devocionales que finalmente culminarán en la consideración de la Inmaculada Concepción como patrona de los reinos españoles. Es decir, Granada tiene mucho que ver realmente con la formulación tanto de lo que va a ser el dogma de la Inmaculada como lo que va a ser su propia formulación plástica y pictórica. Y ciertamente, destacar, creo que es algo que hemos podido ver muy bien aquí, como cuando hablamos de la iconografía de la Inmaculada, hablamos fundamentalmente de la expresión visual de una condición, que es una condición diferente a la que se le supone al resto de la humanidad, es decir,
personas nacidas o concebidas sin el pecado original, pero también lo que supone la construcción de una imagen de un fortísimo poder alegórico. Estamos hablando fundamentalmente de eso, de la construcción de una gran alegoría a través de esa visión celestial que tiene mucho que ver con lo que es la visión de la mujer niña apocalíptica que hemos visto también reflejada en la conferencia de hoy. Bueno, como suele ser tradición, y así no me enrollo más, que tiendo a enrollarme como una persiana, normalmente pues al final de la conferencia damos paso a aquellas personas que quieran intervenir, que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, aprovechando la docta presencia del conferenciante. Así que... Sí, bueno, perdón. Andrés, como siempre, nos deja, tú sabes que somos de Club de Fan, encantado, maravillosa, bueno, yo creo que sí, maravillosa la exposición, que además te felicito porque sabes que en Petit Comité hace algunos años nos la diste y ha mejorado muchísimo. Yo lo único, por aquello de apretarte, echo de menos la imagen de la Inmaculada de López Burgos, ese granadino que... Claro. Que además, como está aquí mi seño, pues seguro que ella también la recordará Sí. muy bien. Y hubiera sido... Tengo que pedir perdón por la enorme cantidad de Inmaculadas que no he podido meter, porque lógicamente sería infinito y sería abusar de la generosidad y de la presencia vuestra. Se me han quedado muchas. Sí. Se me han quedado bastantes de este nuevo modelo, porque quiero hacer un corte con Lourdes, y entonces López Burgos, Azaustre hace alguno, en los salesianos hay una nueva, es decir, hay bastante iconografía post-Lourdes en Granada, bastante buena, bastante. Pero hay también una especie de reacción, es decir, la gana de seguir haciendo Murillo, de seguir haciendo Alonso Cano. Entonces, hoy hay una especie de, aunque los buenos saben el tipo de Inmaculada que tienen que hacer, y les recomiendo una que les he enseñado, que es justamente también de la misma escuela, de Martínez Olaya, y está en la iglesia de San Francisco, pues todos los actuales quieren seguir la línea Lourdes, la línea de la Inmaculada nueva, la Inmaculada que podríamos llamar auténtica. Pero hay, lógicamente, una gana grande de hacer la otra, la anterior. Y, de hecho, cuando se diseña un trono para las procesiones de Semana Santa, se suele incluir una Inmaculada del tipo antiguo, una Inmaculada de las que he definido ensoñación. Pero pido perdón también porque el de López Burgos hubiera estado pintiparada para esta... ¿Alguna pregunta que no sea laudatoria? Y si no, simplemente pediros, daros siempre las gracias, de verdad, por vuestra escucha, por vuestra atención, y esperar que haya servido, primero, para poner claras algunas ideas sobre la diferencia Virgen e Inmaculada, y por otro lado, pues haberos despertado curiosidades sobre este aspecto, un aspecto verdaderamente interesante, y que cuando paséis tanto por la Casa de los Tiros como por cualquier otro sitio vayáis descubriendo cosas que, como ha dicho Policarpo, en nuestra ciudad es riquísima en iconografía de la Inmaculada. Muy bien. ¿Alguna...? Oye, nada más. Muchísimas gracias. Nos vamos, ¿verdad? Pues si no hay más preguntas, simplemente recordarles un par de cosas. Para aquellos que quieran acudir a la visita guiada que se va a hacer este sábado 13 de mayo, bueno, va a ser una visita gratuita, una visita urbana previa inscripción. Va a estar a cargo del historiador del arte Isaac Palomino Ruiz, y el lugar de encuentro va a ser el Monumento del Triunfo de la Inmaculada, que yo creo que todos sabemos dónde está y más hoy. Junto al Monumento del Triunfo de la Inmaculada a las 11:30 de la mañana. Y pues se hará un recorrido urbano que nos llevará hacia el centro de Granada para ver aquellos lugares donde las representaciones de la Inmaculada o los hechos históricos en torno a la Inmaculada en Granada pues tienen una especial relevancia.
Y bueno, recordarles también un poco, bueno, más que recordarles, hacer un anuncio de lo que va a ser la sesión que tendremos en octubre. Justamente la conferencia de hoy es como un eslabón, ¿no?, de una cadena, porque en octubre dedicaremos precisamente una sesión, tanto una conferencia como una visita guiada a la Orden Franciscana Concepcionista y al Monasterio de la Concepción de Granada. Y con eso pues seguiremos adelante con este ciclo que pretende acercar pues el monacato granadino y los conventos granadinos a la ciudadanía. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.